Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula Las plagas de Egipto. Y la lección de hoy comienza con el pueblo de Israel esclavizado en Egipto por un faraón poderoso. Hoy veremos cómo Dios rescató a los israelitas. Éxodo 5, versículos 1 y 2 dice: Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor y además no los dejaré ir. Faraón era el título que se le daba a todos los gobernantes de Egipto en esa época. Los egipcios no adoraban a Dios. Ellos adoraban las cosas que Dios había hecho. Adoraban el Nilo, el río más largo de su país. También adoraban el sol, que lo llamaban Ra, la luna y muchas clases diferentes de animales. Tenían muchos dioses. Además, los egipcios adoraban al faraón como un dios. Debido a que la mayoría de las personas del mundo se había apartado de Dios para adorar ídolos, Dios llamó a Abraham y lo convirtió en el padre de una nación nueva, la nación de Israel. Dios hizo esto para preservar a través de Israel el verdadero conocimiento de Dios. Por medio de este pueblo, Dios planeaba hacer conocer la verdad sobre él al resto del mundo. La verdad sobre Dios está en la Biblia, libro que el Señor dio a través de los israelitas. La generación de israelitas que vivía en Egipto cuando Moisés regresó no había visto ninguna evidencia de la grandeza y poder de Dios. Solo habían escuchado hablar del Señor y lo que Él había hecho por Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora el Señor iba a usar a este faraón malvado y a su rebelión para exhibir su poder y su sabiduría a esa generación de israelitas, para que ellos supieran que Él todavía era el Dios todopoderoso y protector de Israel. Capítulo 6 de Éxodo, versículo 6. Por tanto, di a los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés: Yo soy el Señor, y yo los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios también planeaba mostrarle a los egipcios que Él es el único Dios vivo y verdadero con poder sobre la tierra, que sus dioses no podían protegerlos. Al estar Faraón decidido a luchar contra Dios, el Señor planeó usar a este rey malo para exhibir su poder y su terrible juicio sobre ellos, y sobre todo aquellos que se rebelan en su contra y se rebelaron en su contra. Éxodo 6, versículo 1 dice: Respondió el Señor a Moisés diciendo: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. El Señor envió 9 plagas. Sobre estas 9 plagas es que habla Éxodo capítulo 7 al capítulo 10, versículo 29. Habla sobre las plagas. Primeramente, el Señor convirtió el agua en sangre. Después envió plagas de ranas, piojos y moscas. Luego Dios hizo que los caballos, el ganado, las ovejas, los camellos y los asnos de los egipcios se enfermaran. Después el Señor hizo que los egipcios tuvieran un sarpullido terrible. Siguió una tormenta de granizo, una plaga de langosta y 3 días de oscuridad en todos los lugares donde vivían los egipcios. Ni los egipcios ni sus dioses los pudieron salvar de esas plagas. Cada plaga apuntaba a la falsedad de uno de sus dioses, dejando claro que Dios es el Todopoderoso, el único Dios verdadero.
El Señor protegió a los israelitas para que no les ocurriera ninguna de estas cosas terribles, aunque vivían en el mismo país. Israel fue protegido y sin embargo los egipcios enfrentaron todas esas 9 plagas. Los protegió Dios a Israel a causa de su amor, de su misericordia y de su gracia. Aunque había pasado ya cientos de años y ahora los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios aún afirmaba que ellos eran su pueblo especial, porque eran los descendientes que Dios le había prometido a Abraham. El Señor también protegió a Israel de las plagas para que el rey de Egipto se diera cuenta de que el Dios de Israel era el único Dios vivo y verdadero. Dios es supremo, Dios es soberano. La esclavitud del pecado, de la cual necesitamos ser rescatados todos nosotros de una forma poderosa. Es por esa razón que también ese texto de Éxodo 6, versículo 6, nos aplica a nosotros. A nosotros también Él nos dice: yo soy el Señor y te sacaré de debajo de las cargas pesadas. Te libraré de su esclavitud y te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y poderosos. El Dios de antes es el mismo de ahora. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con cada plaga, la respuesta era siempre la misma de parte de Faraón. Él declaraba que dejaría ir a Israel si Dios le quitaba la plaga. Tan pronto Dios quitaba la plaga, Faraón endurecía su corazón y no permitía que ellos se fueran. Dios sabía que después de la última plaga, Faraón iba a liberar a los israelitas. Éxodo 11, versículos 4 y 7. Dicen: Moisés dijo: así dice el Señor, como a la medianoche yo pasaré por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo había habido, y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Vamos al capítulo 12 de Éxodo, que dice que Dios le dijo a Moisés cómo los israelitas debían prepararse para la plaga final y más terrible de todas. Debían elegir un cordero sin defecto. Tenían que guardar el cordero hasta el día elegido por el Señor, que era el día 14 del mes. Tenían que matar el cordero en la tarde de ese día. No debían quebrar ningún hueso del cordero. Debían matarlo y poner la sangre en un recipiente. Luego debían colocar la sangre en los dinteles de las puertas. Era la sangre del cordero en el marco de la puerta la que salvaría a los primogénitos del juicio de Dios. Además, no debían salir de la casa hasta la mañana. Éxodo 12, versículos 12 y 13 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. El cordero tenía que morir, la sangre tenía que derramarse. Ellos no debían olvidarse que el castigo por el pecado es la muerte. Todo tenía que hacerse según Dios le había indicado a Moisés. Éxodo 12, 29 y 30. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos los siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto.
todo hijo primogénito egipcio y todo primogénito de los animales de los egipcios murieron. Debemos recordar que el castigo por el pecado no es solo la muerte física, sino la separación eterna de Dios. Dios es fiel. Él nunca cambia. Cuando Dios decide castigar a los pecadores, no hay manera de escapar. Se puede confiar que el Señor hace todo lo que dice. Éxodo 12, 31 al 33. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo ustedes y los hijos de Israel y vayan, adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacadas y en esa salida bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían: todos moriremos si permanecen aquí. Los hijos de Israel, dice el capítulo 12, versículo 35, hicieron según las instrucciones de Moisés, pidiendo a los egipcios objetos de plata, de oro y ropa. Éxodo 12, 36 dice: y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y les concedieran todo lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Faraón pensó que podía luchar contra Dios y que Dios no podía vencerlo. Pero nadie puede luchar contra Dios y ganar. El Señor rescató a su pueblo tal como lo había prometido. Dios castigará a los que luchan contra Él, pero mostrará misericordia y dará su paz a los que confían en Él. En esta lección vimos la soberanía, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios al traer las plagas sobre Egipto. Se mostró su santidad, gracia, misericordia y fidelidad al rescatar a Israel a través de la Pascua, del sacrificio de un cordero. Es una tremenda, tremenda lección del poder de Dios a favor de ese pueblo tan amado y a favor nuestro. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar.